Señor le bendiga, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estos dos módulos de este curso titulado Dios el Padre, que es se conoce como la teología sistemática cristiana, un pedacito. Hay un pedacito para Jesucristo, hay un pedacito para el Espíritu Santo, hay un pedacito para el ser humano, hay un pedazo para la creación, hay un pedazo para el pecado, o sea que hay bastantes pedazos. Y si fuéramos a dividirlo en una pizza, pues estamos empezando por el primero, el Dios Padre. Le vamos a presentar la información y poco a poco vamos a ir explicando la transparencia. Si hay alguna pregunta de lo que se está presentando, levante la mano en confianza y la hace. ¿Está bien? Para que no se quede con duda, que después al final a lo mejor se lo olvidó y entonces se acuerda cuando llega a la casa. Aunque el material es bastante y es posible que algunas preguntas le surjan después, yo le voy a dejar mi correo electrónico, me las puede escribir y yo entonces le contesto. Y ese sonido es que hay que apagar el teléfono, porque esto es algo que es intenso. Muchacho. Bien, bueno, para si alguien no me conoce, mi nombre es Magdiel Narváez Negrón, y he estado participando de esta fantástica experiencia de la Universidad Teológica Vida Abundante. Es una bendición conocer a Gerardo, a su esposa, y a través de ello a muchos hermanos que se están beneficiando de esta bendición. Este curso pretende ilustrar a todos los estudiantes en cuanto a la persona de Dios conocida como el Padre. Fíjese que estoy diciendo la persona de Dios. Bien. Vamos a empezar explicando algo aquí para que pueda ser más fácil adelante. No hay tres dioses, ni hay un Dios con tres cabezas. Por eso plantean los musulmanes en el Corán. Hay un solo Dios que, dependiendo de cuál es la acción que va a llevar a cabo, asume una personalidad, pero no deja de ser las otras dos. Por ejemplo, yo soy esposo, soy padre y soy hijo. Cuando yo estoy con mi esposa, yo estoy en mi función de esposo. Sigo siendo Magdiel en función de esposo. No he dejado de ser ni padre ni hijo. Lo que pasa es que en ese momento, esas dos personas que yo puedo ser no tienen sentido. Es decir, cuando siga el curso esta noche, en los textos bíblicos lo va a ver mejor todavía, con esa explicación. Así que por ahí nos vamos. Una vez finalizado el curso, el estudiante conocerá esta persona de Dios desde la teología. ¿Por qué desde la teología? Porque la iglesia cristiana se ha distinguido, nosotros nos hemos distinguido por tener un conocimiento de Dios de acuerdo al culto, que no es malo y debe ser así originalmente. La experiencia con Dios, si para conocer a Dios hay que tener una experiencia con Él, no lo puede ver de otra forma. Pero también necesitamos conocerlo desde la teología, porque la fe requiere conocimiento. Yo tengo fe, pero yo quiero saber por qué yo creo lo que creo, en qué es lo que yo creo y qué es lo que yo creo. No es que creí y se acabó. Es el principio de fe, pero es solamente el principio. ¿Por qué yo creo en Dios? Tengo unos argumentos, entonces para eso tengo que entrar en un proceso de conocimiento de quién es este ente en el que yo creo. Y la única forma de yo poder definir la imagen que yo tengo de Dios
es mediante la experiencia y el conocimiento. La experiencia la tengo en el culto. Dios me toca, Dios se me revela, Dios me mueve, Dios me impacta, Dios me sensibiliza. Pero en el curso queremos entender ese Dios que me toca, ese Dios que me sensibiliza, ese Dios que tiene un trato personal conmigo. También usted podrá identificar los atributos exclusivos de esa persona del Padre desde la Escritura. Distinguirá los atributos del Padre a diferencia del Hijo y a diferencia del Espíritu Santo. Cada una de esas personas tiene sus atributos. Por eso son personas, tienen funcionalidad. Por ejemplo, Jesús le dice a los discípulos en Juan: es menester que yo me vaya, para que venga sobre vosotros el Consolador. Porque si Jesús se queda, ¿quién predica? Jesús. ¿Quién ora por los enfermos? Jesús. ¿Quién echa fuera los demonios? Jesús. Pero si Él se va y viene la tercera persona, que es el Espíritu Santo, entra en el creyente, ¿quién predica? El creyente. ¿Quién ora por los enfermos? El creyente. ¿Quién reprende a los demonios? El creyente. Entonces, si yo me voy, porque esa bendición yo creo que ustedes la tengan, y se cumpla lo que dice: cosas más grandes que esta vosotros haréis en mi nombre. Y ahí tiene un ejemplo de cómo se separan los atributos de cada uno. Un Cristo que salva y acompaña versus un Espíritu Santo que posee y vive dentro del creyente. También entenderemos mejor la funcionalidad del Padre en la vida del creyente. Vamos a empezar con definición. Y usted siempre que me vea va a ver que yo trato de empezar siempre definiendo las cosas, porque en la definición existe el 50% de la interpretación que uno está buscando. Nosotros en Puerto Rico estamos bien acostumbrados a definir de la baqueta, ¿verdad? Oye, me dieron esta palabra, pues significa traumatología. Ah, eso yo creo que tiene que ver. No. Defínalo, porque si yo creo, ya hay una interpretación defectuosa, porque es lo que yo creo, no es lo que debería ser. Teología tiene su origen del latín teología, y esta palabra a su vez proviene del concepto griego formado por dos conceptos: theos, que significa Dios, y logos, que una de sus definiciones es estudio, porque logos puede también ser ciencia, conocimiento, entre otros. Ahora, nosotros cuando definimos este tipo de conceptos, si los conectamos, sonaría que teología es el estudio de Dios. Y ahí tenemos un problema, porque a Dios no hay que lo estudie. Que Dios no es un objeto de estudio, ¿verdad? Esto no es una mascota que uno tiene. Entre ese pejito acá, a ver si tiene pulga. Y este pulga, a Dios no, ni el ser humano no tiene la capacidad de sentarse en una silla y estudiar a Dios. Así que, ¿de qué estamos hablando? Es la ciencia o el conocimiento que se encarga del estudio de las características y propiedades de una divinidad. Las características, las propiedades, y cómo yo las sé a través del estudio de la palabra o a través del estudio de las manifestaciones. Se trata de un grupo de técnicas propias de la filosofía que pretenden generar conocimiento sobre Dios
y el resto de las entidades calificadas como divinas. Y como usted verá ahí, está bien amplio y suena hasta politeísta, suena como que esa definición le cuadra a la perfección hasta el hinduismo y hasta el islam, y es cierto, porque ahí no dice teología cristiana, dice teología. Y teología se aplica a cualquier religión. Hay teología musulmana, se estudia la figura de Alá, su relación con Mahoma, se estudia el Corán, el pecado desde la perspectiva islámica. Hay teología hindú, se estudian los sánscritos, se estudian todas las manifestaciones de las deidades politeístas del mundo hindú, pero nosotros tenemos teología cristiana. Entonces, al ser cristiana, le ponemos un apellido aquí y en vez de hablar de deidades, hablamos de un solo Dios. Porque nosotros tenemos un solo Dios que tiene sus características y tiene sus propiedades. Se llama entonces teología sistemática. Y ahí le ponemos el apellidito. Teología sistemática cristiana. Y la teología sistemática cristiana consiste en un estudio bien completo, que uno de ellos es el estudio de las doctrinas acerca de la Biblia. Y fíjese que en muchas ocasiones nosotros estudiamos los libros bíblicos, los personajes bíblicos, las situaciones bíblicas, pero la teología está interesada en estudiar la revelación de la Biblia. La Biblia como fuente de revelación. Ahorita lo vamos a ver bien en detalle. La inspiración en la Biblia. Cuando nosotros decimos que la Biblia está inspirada por Dios, ¿qué estamos diciendo? ¿O qué entendemos, verdad? Hay hermanos que entienden que esto es como un dictado, que hay alguien escribiendo y Dios está al lado, dictando, y está inspirado. Y realmente esa no es la forma en que se escribe la Biblia. Pero para tener un ejemplo de que es inspiración divina en el texto bíblico, siempre va a pasar lo siguiente. Primero va a ocurrir un evento. Siempre ocurre un evento. Vamos a poner el evento. A Job se le murieron todos los hijos y tuvo una desgracia y toda la historia que le pasó, ¿verdad? No se escribió ahí. En el segundo paso tenemos la gente que vivió lo que vivió Job. Son testigos de la situación. Acá tenemos las primeras personas que escuchan la historia de los que vieron o vivieron lo que le pasó a Job. Miren dónde vamos ya, todavía no hemos escrito. Y aquí, tercero o cuarto, alguien un día está en un sitio y dice: "Este está peor que Job". Dice: "¿Y quién es Job? ¿Tú no sabes la historia de Job?". Imagínense. El que lo está contando aquí lo escuchó del anterior, que quien se lo contó fue el que lo vio y el que lo vivió. Pues para que ese cuarto o quinto lo pueda contar y sea un mensaje que Dios tiene para nosotros, tiene que haber inspiración divina. Porque ese autor tiene que rellenar laguna y no se la va a inventar, el Espíritu se la va a revelar. Por ejemplo, ¿quién le dijo al autor de Job que hubo una reunión donde el diablo estaba presente? Él no estaba allí. Pues eso es inspiración divina, para poder completar el texto. Igual que con Moisés con el Pentateuco, no hay forma ninguna y lo puede escribir si Dios no se lo revela. Amén. Así que esta doctrina de la inspiración, la teología sistemática la trabaja. El elemento de la iluminación
y de la infalibilidad. Que la Biblia es la palabra de Dios, infalible, aunque la gente ahora quiere encontrarle errores donde no los hay, pero eso lo dejamos en paz también. Mire, aprovecho para decirle que no le preste mucha atención a las 4 cosas que hay gente por ahí diciendo que no tienen hasta fundamento. Porque a veces usted le pregunta, oye, ¿tú qué dices que la Biblia tiene errores? ¿Cuáles errores tiene la Biblia? No, yo no sé cuáles tiene, que fulano no digo. Entonces no está repitiendo lo que no sabe. ¿Verdad? Porque, para que tenga una idea, todo usted sabe que es un camello y sabe lo que es un dromedario. El dromedario tiene una joroba, el camello dos. ¿Cómo se llama en el Medio Oriente? Los dos se llaman camello, porque solamente en español hay 2 palabras, una para el que tiene una joroba y una para el que tiene 2. En el Medio Oriente, en árabe y en hebreo y en arameo hay una, camello, punto, acabó, no importa cuántas jorobas tenga. Entonces, si la Biblia dice que había camellos y están hablando de dromedario, el dice que la Biblia tiene errores. Mire, mister, es que en ese idioma no hay 2 palabras para los 2 benditos animales, hay una palabra para los 2. Bueno, de esas cositas hablaremos ahorita otra vez. Teología sistemática también es el estudio acerca de las doctrinas de Dios, entre ellas cuáles, la Trinidad, que es la que posiblemente más candela da. Las doctrinas acerca de los atributos de Dios. Los atributos son las características de Dios, que van a ir desde características físicas hasta características de esencia. Físicas en términos de un Dios proveedor, ¿no? Un Dios que puede suplir maná y codornices. Características de esencia, un texto que entonces plantea cuál es la esencia de Dios. Dios es amor. Esa es su esencia. Eso es lo que Él es. O sea, este es un Dios lleno de amor. Bueno. Y esta doctrina, esta teología, estudia esa doctrina para entender mejor. Con respecto a los nombres de Dios, Dios es Dios. Eso no es un nombre, eso es lo que Él es. ¿Y por qué no es un nombre? Bueno, porque Dios es. Solamente lo que existe tiene nombre. ¿Por qué lo que existe? Porque cuando yo nací, ya mis papás estaban, entonces me pusieron el nombre. Si yo compro un perrito, yo le pongo el nombre. Si yo tengo una casa y quiero poner un nombre, yo le pongo un nombre. Pero como Dios siempre ha sido, no hay quien le ponga un nombre. Y Él se llama Dios. Ese es su nombre. Ahora, ¿cuáles son estos otros nombres con los que Él aparece? Son los nombres que tienen que ver con el momento que Él está vinculado con su pueblo. Sea Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Shalom, sea Yahvé, sea el Shaddai, que significa el Todopoderoso, Dios del desierto, y sea Eloi, sea Elohim, depende de dónde esté manifestándose. Yahvé, que es el más completo, el más que abarca, que es el que usa Él cuando se le representa a Moisés en el Éxodo capítulo 3. Dile que yo soy, porque es un juego de letras que significa dominio del tiempo o eterno. Eternidad en hebreo se escribe en 3 letras: H, WH. En hebreo G es la H, la W se llama Bau
V-O-W y G, H-W-H. Y a esa le falta una Y, ¿verdad? Que es la que usamos para Yahvé. Esa Y que se llama Yod, Y-O-D, lo que significa es: esto es mío, yo soy, yo estoy. Entonces, si esta otra significa eternidad, usted le añada la Y, yo soy la eternidad, yo soy el eterno, yo soy el que soy. Y eso es lo que él le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Entonces, cuando uno dice, ¿y por qué se lo dijo a Moisés? ¿Por qué no dijo a Moisés que él era el Shaddai? ¿Por qué no le dijo, yo soy Jehová Jireh? Bueno, porque Moisés tenía que ir a hablar con un faraón que se llenaba la boca diciendo que él era Dios. Entonces, cuando Moisés se va a enfrentar al faraón, el faraón le va a preguntar, ¿de dónde tú vienes? Del desierto. Ah, qué bien. ¿Y qué tú quieres? Que dejes ir al pueblo. ¿Quién dijo eso? Dios. ¿Qué Dios es ese? Uno que se llama Yo Soy. No, espérate. Yo soy yo. No, tú no. Él me dijo que te dijera que eres yo soy el que soy. Por eso es que Dios le da ese nombre a Moisés, a que humille al faraón. Y entonces eso es lo que hace que el faraón se le endurezca el corazón, porque el ego se le hiere. Cuando el texto dice, y le endureció Dios el corazón al faraón, no es que él mismo por voluntad propia fe se le endureció para después maltratarlo, es un Dios sádico. Es que por decirle el nombre, a aquel se le congeló el alma. Y se puso difícil, dijo, no, aquí yo soy el que soy, y por eso es que le vienen las plagas encima. Así que cuando veamos un nombre de Dios en el texto, mire a ver en qué situación contextual está, porque ahí usted puede conocer un atributo de Dios de acuerdo a la relación de Dios con la persona con la que está manejándose. También la teología sistemática es el estudio de las doctrinas de la persona del Cristo, su humanidad, su deidad y su carácter. Y este estudio, que va a ser la segunda parte de este Dios Padre, pero viene el Dios Hijo, es importante que la Iglesia pueda manejar el concepto de la naturaleza de Jesús en términos de la naturaleza humana y divina, porque muchas veces nos quedamos solamente en la naturaleza divina y al dejarlo ahí no entendemos muchas cosas del Cristo en el texto. Pues es un Cristo divino, pero que le da hambre, que se queda dormido en un barco, que se pone difícil en el templo. Sí, puede ir a mesa. Con el podrón. Un Cristo que truena de vez en cuando. Entonces hay que entender esa naturaleza, porque hay un texto particular donde esas dos naturalezas van a pelear. Se llama Getsemaní. Pásame en esta copa, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Cuántas voluntades hay? La del Padre la conocemos, que es morir en la cruz. ¿Y cuál es la otra? Coger ese poder y librar al pueblo, a su gente, de la opresión romana. ¿Usted cree que Cristo no está sintiendo eso? Está sintiendo en el carne. Y él tiene el poder para con esos romanos hacer los cantos. No lo fueron a buscar y cuando dijo yo soy, cayeron todos contra el piso. Solo de decirlo. Pero como él no vino a eso, la
grandeza de Cristo es que Él somete la naturaleza humana a la divina. Entonces la segunda pregunta es, ok, la cruz, bien, ¿y cómo vamos para allá? ¿Como hombre o como Dios? Sí, como hombre, porque para eso se hizo hombre, a vencerla. Así que es importante que estudiemos estos detalles porque nos da un marco más grande de a quién nosotros de verdad le servimos. Y que por eso el ser humano tiene que estar sometido a la voluntad de Cristo para que se cumpla lo que dice el apóstol Pablo, que somos más que vencedores, pero es en Cristo. Porque yo solo, mi naturaleza no da para vencer la carne, pero en Él soy fuerte, porque ya Él venció por mí. Así que todo esto está contenido en toda esa pizza que le dije ahorita. También la teología sistemática maneja las doctrinas del Espíritu Santo. Imagínense, su deidad. ¿Qué dice ahí? ¿Su qué? Persona. El Espíritu Santo no es una cosa que desciende en la iglesia. Estábamos allí, cayó una cosa. No, ninguna cosa cayó. Se manifestó Dios en su manera de Espíritu Santo. Una cosa con propiedad. Yo sentía una cosa que tenía encima. No, usted está sintiendo la manifestación del Espíritu. Es una persona, este es Dios. Manifestándose en su poder. La obra en la elección, la regeneración, la santificación, más el fruto, los dones, el bautismo y la plenitud del Espíritu. También la teología sistemática maneja las doctrinas acerca del hombre o el ser humano, su creación original, su caída, el pecado, y ahí tiene que añadirle la redención, la salvación y la vida eterna. Vamos a ver. Vamos a ver la figura del Dios Padre, o la figura de la persona de Dios en el Padre, como la primera persona. La Biblia revela que Dios se manifiesta en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y donde más evidencia hay de esta revelación es en el Nuevo Testamento. Aunque ahorita vamos a hablar de manifestaciones trinas en el Antiguo Testamento. A ese misterio le llama la teología la doctrina de la Trinidad, que el concepto Trinidad como tal no está en la Biblia. Y entonces hay gente que rápido dice que porque el concepto no está en la Biblia, no es algo bíblico. Pero yo le pregunto si en algún sitio usted ha leído la palabra encarnación en la Biblia. No, ¿verdad? Eso fue lo que dijo Cristo, encarnarse. Así que el que un concepto no esté en la Biblia no significa que no tenga validez teológica o de vivencia para la iglesia. La Trinidad no está en la Biblia como concepto, pero está en expresión de definición, que quiere decir que yo puedo buscar textos donde hay un Dios que se manifiesta en tres personas. Que yo puedo encontrar textos donde me habla de Padre, me habla de un Hijo y me habla de Espíritu Santo. Por lo tanto, yo puedo llegar a una conclusión de un concepto que aun cuando la palabra no está, la definición sí está. No tengo el concepto de Trinidad, pero la definición está ahí. Por eso la tenemos ahí. Y nos dice que esta doctrina lo que nos explica es que es un solo Dios que hace un papel de Padre, que hace papel de Hijo y que hace papel del Espíritu Santo, pero que en todos es un solo Dios. Es una sola deidad. ¿Bien?
Hasta ahí estamos. Vamos bien. Yo no dudo de su capacidad de aprender. De la mía de enseñar, sí. Porque no se siente ofendido conmigo. Por nada, nunca. La primera persona, entonces, de esa Trinidad es designada como el Padre. Pero el hecho de que esté designado como el Padre no quiere decir que Él solo es la Trinidad. Tampoco quiere decir que Él es el más importante. Porque el concepto general es ¿cuál? No es el Padre, ¿cuál? Es Dios. Así cuando decimos Padre, estamos diciendo una función que Dios asume dentro de tres opciones que tiene. ¿Por qué? Porque va a depender de qué Él va a hacer para que lo conozcamos a través de esa función. ¿Y para qué tenemos estos nombres si solamente tenemos un solo Dios? Para poder ver a Dios y estudiar sus atributos desde las manifestaciones que Él hace, dependiendo en el momento en el que está actuando. Si Dios está salvando, yo lo estoy viendo como el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo es el producto de alguien que es Padre. Lo que me quiere decir que la salvación nació de Dios, y al nacer la salvación de Dios, se crea esta persona llamada Hijo, en la cual yo, ser humano, puedo ver a Dios en una cruz. De otra forma nunca lo vería. Para eso tenemos una persona. El Padre no es la Trinidad, el Hijo no es la Trinidad y el Espíritu tampoco es la Trinidad. La Trinidad son los tres a la vez, porque es un solo Dios que tiene tres formas de manifestarse. Es usted, que es hijo, que es hermano y que es esposo. Pero es usted. ¿Verdad? Bien, vamos por ahí. Aunque la doctrina del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está presentada, y ahí debe decir, en el Nuevo Testamento, y estos términos se dan a las personas de la Trinidad, tenemos evidencia de que Dios tiene múltiples formas manifestándose en el Antiguo Testamento. Y vamos a ir a Génesis 1, versos del 26 al 27. Y decimos, y dijo Dios, hasta ahí estamos en singular, ¿verdad? Lo que Dios después. Hagamos, y hagamos en plural. Al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Bien. Entonces, rápido salta la gente que ahora son fanáticos de Los Ángeles. No, lo que pasa es que ahí estaba Dios hablando con los ángeles. No. Primero, porque los ángeles no tienen capacidad de crear. Si no, los demonios estuvieran creando cosas, porque siguen siendo ángeles. Uno. Y dos, la facultad de crear solamente es de Dios, por un detalle bien particular que vamos a añadir aquí hoy. Si yo le digo a usted, imagínese ahora mismo un huevo de una gallina, yo pienso que se le hace fácil visualizarlo en su mente. ¿Por qué? Porque usted lo ha visto. No solo lo ha visto, se lo ha comido. ¿Verdad que sí? Lo ha en la mano, lo ha puesto en el sartén para freírlo, lo ha hervido.
O sea, usted tiene una imagen de algo que usted ya ha visto. Si yo voy a crear algo, básicamente lo estoy creando de cosas que ya yo he visto. Pero Dios es creador porque tiene la facultad de hacer diseños de la nada. Y dijo Dios, hagamos. ¿Quién está hablando? Las múltiples formas de Dios. Que aunque el judío no puede definir que ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya tenía en la mente que Dios podía manifestarse de muchas formas, siendo un solo Dios. Lo vamos a ver más adelante todavía. Y por eso en hebreo usa el concepto Elohim, que no es muchos dioses, sino las muchas formas de Dios. Son dos cosas distintas. Si Dios tiene entonces una manifestación tripartita, pues el ser humano es conforme a la semejanza de Dios, que tiene tres partes. Entonces el Génesis 1, 26, 27 nos dice que Dios quería crear. Y el Génesis 2, 7 nos dice cómo lo hizo. Un texto es para qué es lo que quiere hacer y otro texto es para cómo lo va a hacer. Bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a coger polvo de la tierra. Y tomó Dios polvo de la tierra. Y ahí es singular. Ahí está el Padre creando. Venga. ¿Él estaba hablando a sí mismo? Sí. En varios textos ocurre eso. Hagamos. Y es uno. En la pluralidad de las formas. Y ocurre varias veces. Que es lo mismo que le pasa a Cristo en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? ¿Por quién está hablando? Pregunto, es decir que cuando él estaba diciendo hagamos, estaba él solo, pero en él estaban los otros dos. Es correcto. Es correcto. Bien, vamos súper bien. Entonces, fíjense que sucede un fenómeno que lo leemos unas cuantas veces y la pasamos por alto. Que Dios crea un mundo entero, ¿verdad?, de diseño from scratch, de la nada, con el comando de su palabra. Y dijo Dios, sea la luz, ¡pum!, y es la luz. Bien, pero cuando va a manejar al ser humano y a crearlo, no dijo sea el ser humano. Son las manos. Lo diseñó. Porque eso tiene otro sentido. Así que cuando usted tiene una idea en la cabeza y usted usa plasticina, plástico, metal, vidrio, tela, piedra, yeso, arcilla, barro, lo que sea, para coger esa idea y construir algo con sus manos, usted se convierte en artista y lo que usted hace es una obra de arte. Por eso es que Dios no dijo sea el hombre, sino que lo hizo, porque esa es su obra de arte. Se separa el hombre, se separa entonces del resto de la creación. La creación puede seguir con sus leyes naturales, físicas, cuánticas, pero el hombre sale con la relación con Dios. Y eso rompe la posibilidad de una evolución que vincule al hombre con la creación. Desde la teología, no. La creación tiene microevoluciones, no tiene macroevoluciones, tiene microevoluciones. Pero en las evoluciones que tiene, el humano no está, de acuerdo a la teología, porque hay dos procesos. Uno con la boca, y dijo Dios, y otro con las manos, y tomó Dios por la tierra.
Si miramos el Génesis 11, versos del 1 al 8, vamos a encontrar otro ejemplo de este Dios hablándose a sí mismo. Y aquí ocurre otro fenómeno interesante. El ser humano lo pica una abeja que todavía anda por ahí picando. Se llama la prepotencia, el orgullo, la soberbia. Y decide que él quiere imitar a Dios. Fíjense que el debate en la Torre de Babel no es desestimar la existencia de Dios, es querer imitar e igualar a Dios, que es hasta peor la cosa. Entonces construyen esta torre para ver si alcanzan a Dios, y dice el texto que Dios, viendo lo que están haciendo, toma una decisión. Y viendo Dios la actitud del tibio de los hombres, decide que ahora pues descendamos y confundamos. ¿Ah? Y vuelve otra vez los que aman los ángeles. Pues bajo con los ángeles. No, déjenme los ángeles afuera, porque ellos tienen otras funciones. Pero ¿y por qué no puede ser varón? Porque cuando uno tiene estos textos, me gustaría, ¿verdad?, que hoy consideraran con humildad, siempre buscar en la Biblia si existe otro pasaje que me pueda dar luz a lo que yo estoy hablando. Entonces, hágase una pregunta: ¿hay algún otro pasaje donde Dios haya descendido y haya tenido que manejar con las lenguas de los seres humanos? El aposento alto, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Descendió el Espíritu Santo, ¿verdad? Y poseyendo a los discípulos, los hizo hablar otras lenguas. Y las primeras repartidas como de fuego, pero las otras eran humanas. Porque entonces la gente escuchó el mensaje del Evangelio en su lengua original. O sea que esa es función de Dios en su forma de Espíritu Santo. Que si Dios va a confundir lengua, Él va a descender en forma de Espíritu, porque se tiene que meter dentro de la persona para ponerle un software para que hable otro idioma, porque eso es una función del cerebro. Varón, usted me quiere decir a mí que si yo estoy en un momento en China y me encuentro rodeado de chino y tengo que hablar chino y oro a Dios, el Espíritu puede descender sobre mí y yo hablo chino. Contestación del saque: sí, ya ha pasado. Ya hay misioneros que dan testimonio de esas cosas. Sí, hermano. Se puede quedar en el chip y se puede ir del chip. Cualquiera de las dos. Ahí es dependiendo de lo que el Señor quiera que pase. Bien. Ahora bien, fíjense que ¿qué pasó aquí? Para dar un detallito adicional. ¿Qué se preguntaba la gente en el aposento alto cuando oyeron a esta gente hablando en persa y en árabe y todas esas cosas? ¿No son estos galileos? Dice, ¿qué pasa con los galileos? Están hablando tu idioma. Los galileos tenían un problema de dicción. Hay un libro que se llama Jesús el Judío, Jesus the Jew, escrito por un autor llamado Giza Vermes. Es doctor emérito de la Universidad de Oxford y hace un estudio y incluye un capítulo de lingüística donde hay textos en los Talmud de que los judíos, los galileos, tenían problemas para pronunciar una consonante que es la consonante gutural, que es, entre otras, son como 3 o 4, pero hay una que, la básica, lo que ustedes pueden hablar en hebreo, que ustedes hablan en hebreo, pasa que no se lo han dicho, pero dice aleluya, eso es hebreo. ¿Ah? Sí, shalom, claro. Betlehem, ese gen, eso es una H gutural.
Muchas palabras en arameo, árabe y hebreo usan esas consonantes. No es lo mismo decir alaja que decir alaja, porque alaja significa una libra de lana, algo así, y la otra significa un cántaro de agua. Entonces hay una historia de un árabe que está vendiendo en el mercado y un galileo va a comprar alaja, y viene el árabe y le trae el cántaro de agua. Entonces el galileo dice, no, yo quiero es lana. Entonces se empiezan a discutir y el árabe le dice, pues habla bien, aprende a hablar. Fíjense que cuando Jesús es negado por Pedro, ¿qué le dicen a Pedro? Tú eres Galileo porque tú hablas como ellos. ¿Ven? Entonces ahora, gente que no puede dominar su idioma original, está hablando otros idiomas. Perfecto. Y por eso que dicen, Dios, pero estos son galileos, no pueden hablar bien en arameo, están hablando aquí en persa y árabe, esta cosa. ¿Ven? Entonces, ese texto me ayuda a entender Babel, que es la facultad que tiene el espíritu para confundir los idiomas de los seres humanos. O sea, que Dios descendió, pero la persona que capitanea esa acción en Babel es el Espíritu Santo. Dios crea al hombre, el que capitanea la creación es el Padre. Dios quiere salvar al ser humano y el que capitanea la acción es el Hijo. Vamos a darle otro ejemplito más. Que no estaba aquí ayer y los hermanos que estaban en Juan 10 ayer les gustó, yo quiero que también les guste. Cuando Dios decide destruir a Sodoma y Gomorra, las dos ciudades, en el texto bíblico, cuando se habla de ciudades, es porque tienen dos características bien importantes. Una, que tienen muralla. Si tienen muralla, es ciudad. Y dos, porque están socialmente organizadas. O sea, Sodoma y Gomorra no eran dos regueros. El problema no era ese. Estaban organizados. El problema es que la perversión estaba a la enésima potencia. ¿Sí? Dios decide visitar a Abraham. ¿Cuántos son los visitantes que van a la casa de Abraham? 3. De esos 3, ¿quién habla? 1, que es el que tiene facultad para negociar. Es el que empieza el regateo con Abraham. Si hay 50 justos, y sigue bajando la oferta. Y si hay 20, si hay 10, ¿verdad? Pero después que terminan de hablar, de los 3, ¿cuántos llegan a Sodoma y Gomorra? 2. Así que tengo a Dios con 2 ángeles hablando con Abraham, y después los ángeles van en la misión de sacar a Lot. Ahí tengo una persona de Dios que tiene la capacidad de negociar. No puedo decir que es el Hijo, porque el Hijo es una figura neotestamentaria, pero es la persona de Dios que salva, que nosotros acá en este tiempo lo conocemos como el Hijo. Bien, hasta ahí. Bien, vamos a meter un poquito más para adentro, como cuando la gente va para la playa. En el Nuevo Testamento se define y se revela la doctrina total de la Trinidad. Esta revelación neotestamentaria, el Padre aparece erigiendo, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él es quien entrega a su Hijo, amando, este es mi Hijo amado, ¿verdad? Y dando, Él ofrece, Él entrega. El Hijo se revela sufriendo, porque Isaías 53 dice que Él lleva el castigo del mundo sobre sus hombros, pero a la misma vez redimiendo y sustentando, porque tiene que sustentar la obra creadora para poder salvarla. Mientras que el Espíritu se manifiesta regenerando al ser humano, impartiendo poder a la iglesia y santificando a los santos para poder estar listos para el regreso de Jesús. Esta es básicamente la doctrina total en el Nuevo Testamento. Ahora bien, en el Nuevo Testamento
se centra en revelar a Jesucristo, pero a la vez presenta a Cristo como el Hijo de Dios. La verdad de Dios, el Padre, es de esta manera revelada. En otras palabras, si Cristo no se revela en el Nuevo Testamento, yo no puedo tener una visión más grande del Padre. Al no tener una visión grande del Padre, no puedo conocer cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es su poder creador que me hizo, y cuán grande es la relación que Dios quiere tener conmigo. Porque eso solamente me lo revela ¿quién? Cristo. O sea que a través de Cristo yo llego al Padre. ¿No fue eso lo que le dijo a los discípulos? Y nadie va al Padre si no es por mí, porque Él es la revelación del Padre. Y el Padre y yo, uno somos. Vamos bien. Para el judío, esto es mortal. Para procesarlo cuando Cristo lo dice. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la figura de Dios que prevalece en la mente del pueblo judío? De un Dios grande, pero más guerrero que amante o que perdonador. Del Dios de la guerra, el de las batallas gloriosas. Entonces este es el Dios que reina en el Antiguo Testamento, que mucha gente hoy día juzga el cristianismo por la lectura del Antiguo Testamento de este Dios sanguinario que le gusta estar peleando según lo definen ellos, pero es injusto porque tienen que ver en el contexto. O sea, yo soy miembro de un pueblo que decidió seguir a un solo Dios, porque Dios escoge a Israel básicamente por una razón esencial. Es la única nación que existe en todos esos pueblos que creen en un solo Dios. Todos los demás tienen más de un Dios. Los cananeos tenían 3 dioses. Tenían un Dios principal que se llamaba él, la esposa, que es Acera, y cuando se unen, tienen un hijito bien buena gente, se llama Baal. Y en la teología cananea, Baal se une con su mamá y matan a su papá. O sea, ¿cómo usted va a tener de vecino gente que matan a sus propios dioses? Y para aplacar, fíjense bien, para aplacar el que ese Baal no siga vengándose de ellos, hay que sacrificar a los primogénitos. Entonces al lado de acá yo escogí un solo Dios, que es el que se me revela, que es el que me da historia y promesa, que no excluye a los demás pueblos, pero los demás pueblos tienen que sacrificar lo que tienen para entrar en esta promesa. Porque eso fue lo que pasó con Abraham. Abraham no es judío, Abraham es nómada del desierto, y la grandeza de Abraham es que creyendo en 1000 dioses decide creer en un solo Dios y aceptarlo y hacer un pacto con él. Sí. Y eso es lo que Dios espera con todos los demás pueblos. Si los demás pueblos no lo hacen, la culpa es de Dios o de ellos. O sea, mire el Génesis ahora desde la perspectiva de ese Dios Padre, que el judío cuando lo ve y Moisés lo transcribe de la tradición oral, empieza a mirar en el Génesis que lo que son dioses para otros pueblos son obra creadora del Dios de Israel. O sea, si los egipcios creen en un Dios del sol, ya los judíos sabían que el sol lo había creado Dios. O sea que teológicamente el judío está adelante en términos de su relación con Dios, mientras las otras civilizaciones vienen arrastrando mitología y elementos politeístas. Entonces, ¿qué hace falta? Cuadrar esa figura, esa imagen de Dios con el amor que verdaderamente Él es. ¿Y quién es la mejor revelación para expresar cuánto amor tiene Dios? Jesucristo. Por eso es que Jesucristo en el texto neotestamentario se convierte en la revelación máxima
de Dios. Y por eso Dios, habiéndose revelado en otros tiempos de otra forma, de otra manera, ahora ha decidido revelarse por medio de su Hijo Jesucristo. La revelación máxima. Dios siempre se ha revelado, pero Cristo es la revelación máxima de Dios, porque es la imagen del Dios invisible, dice el apóstol Pablo. Entonces Cristo viene y se lo dice a los judíos y crea controversia, porque para un judío salvarse es tan sencillo como guardar la ley. No existe esta mentalidad de un Mesías que va a morir en una cruz. Te están cambiando el esquema según él, porque en su literatura está claro cómo es el asunto. De Cristo viene y le dice, bueno, pues por eso lo que pasa, que nadie echa el vino nuevo en un odre viejo, porque se rompe el odre y se pierde el vino. El odre viejo es ¿quién? El judaísmo. El vino nuevo, la revelación de Cristo. El judaísmo no se pierde para nada. Lo que pasa es que no aguanta la revelación ya. Entonces, para que la revelación no se pierda, tienen que aparecer odres nuevos. ¿Y esos son quiénes? Nosotros. Usted y yo. Que somos los llamados a anunciar el amor del Padre que se revela en el Hijo, por gracia del Redentor. Bien, dado el orden irreversible del Padre mandando y comisionando al Hijo, y el Hijo mandando y comisionando al Espíritu Santo, el Padre entonces se designa correctamente en teología como la primera persona, sin rebajar en ninguna manera la inefable deidad de la segunda o la tercera. El orden solamente se establece por el fluir de los procesos. Para que exista el Hijo tiene que estar el Padre. Así que el Padre es uno, el Hijo es dos. Y el Hijo revela el Espíritu. Así que el Hijo es dos y el Espíritu es tres. Simple. Pero ninguno es más que otro, ninguno es menos que otro. Porque no podemos definir con exactitud dónde empieza y dónde termina. Esto es como un círculo que no tiene punta. Yo no sé por dónde empieza y por dónde termina, pero todo es el círculo. Y puede ser al principio, al final, pero sigue siendo el círculo completo. Este es Dios completo, y dentro está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero se designan de esa manera por la forma del fluir en términos de la manifestación. Para que exista un Hijo tiene que haber un Padre. El Padre es uno, el Hijo es dos. Para que venga el Espíritu, el Hijo lo anuncia. El Hijo es dos y el Espíritu es tres. Pero todos tienen la misma categoría, rango y funcionalidad, porque estamos hablando solamente de Dios. Usted tiene nada. Sí. Ni le tocaba decirlo. No lo sabía. La tentación. Claro. Y que hay preguntas que los discípulos hacen. Ella pregunta, ¿verdad? En el momento donde los discípulos preguntan, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Y cuándo todas las de venir? Y dice, no me toca a mí decirlo, le toca al Padre. Y es porque es función del Padre. Y vamos a usar el juego de palabras. Solamente lo sabe el Padre, y al Padre es el que le toca decirlo. Aunque yo lo sepa, no lo voy a decir. ¿Por qué? Porque como es el final del ciclo con el que empieza la crisis del final de la tierra, le toca al que la creó determinar cuándo es el ciclo que finaliza. Posiblemente mientras Jesús esté en la tierra hay un elemento de un hold de no decirlo mientras esté en la tierra, y que sí lo puede revelar ya cuando esté en el cielo. Y no es ignorancia, te hice una buena pregunta.
Bien. En la revelación concerniente al Dios en su persona del Padre pueden observarse 4 aspectos diferentes. Bien. Dios como el Padre de toda la creación. Entonces, las personas pueden preguntar, pero espérate, ¿cómo tú me amarras esto con Juan? Donde dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Está hablando de Jesucristo, ¿verdad? Porque aquí el Padre de la creación es la mente del diseño. Y la palabra que crea es el verbo. Padre diseña y dijo Dios, y ese dijo, en hebreo dabar, en griego logos, verbo, crea. Así que la creación tiene 2 procesos: el diseño original del Padre y la construcción física del Hijo. Porque Él es el que crea las cosas. Yo hago el dibujo y tú lo construyes. Vamos a mirar un ejemplo en el Nuevo Testamento de cómo eso tiene sentido. Resulta que Cristo entra en una casa sin abrir la puerta. Y después pide comida. Complica el asunto, ¿no? Además, antes de eso le dice a Tomás, pon el dedo aquí. O sea que no es invisible, ni es un fantasma, hay físico. Este es el Hijo, este es el Verbo. Dice el texto, por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. La transición de un Dios espíritu a un mundo físico tiene que tener un intermediario que conecte los 2 mundos, y ese es Cristo. El diseño invisible con el mundo físico, quien convierte lo invisible a visible es Jesús. Entonces, si ese es el verbo que construye todas las cosas, en el mundo físico, Cristo tiene que tener el dominio del mundo que un día Él creó. Por eso puede caminar por encima del agua. Porque Él domina la ley de la gravedad y de los cuerpos pesados con los livianos. Por eso puede atravesar una pared. Porque Él domina la ley de las moléculas. Él lo que tiene que hacer es asumir la estructura molecular de lo que está pasando y recuperarla después. Por eso puede multiplicar panes y peces, porque Él domina el mundo físico. Por eso puede construir un brazo. Mateo dice, y sanó a muchos enfermos y a los mancos. ¿Cómo se sana un manco? Un manco uno que no tiene brazo. Y lo dice el texto. Le pega la oreja a Marco. No te pega una oreja. No es otro que tenga el dominio del mundo físico, que él mismo lo conoce a plenitud. Entonces, el Padre de la creación, el verbo es la palabra que crea, que pone en función la creación. Y eso nos lleva a algo bien profundo, que no vamos a resolver hoy, pero lo vamos a pensar después con calma. Que entonces el Padre hace al hombre con las manos. Hay un tacto ahí, ¿verdad? Directo, que es el número 2. El Padre que se conoce por relación íntima. Primero, porque tiene una relación íntima con el ser humano. Cuando Dios crea al ser humano, se creó una relación. Por primera vez hay un ser creado de la tierra que habla, escucha, responde y siente, con el que Dios va a interactuar.
¿Y cuál es la importancia de esa creación? Teológicamente hablando, bueno, porque Dios es amor. ¿Para qué Dios quiere ser amor si no tiene a quien dárselo? Yo amo mucho a mi esposa, sí, pero si tú no se lo demuestras, es como si no lo tuviera. Tiene que haber demostración. Entonces, ¿para qué Dios quiere tanto amor si lo que tiene son avecitas, pececitos, flores, un mundo precioso? Que le dice el mundo, yo amo al mundo. Y el mundo, ok, gracias. Entonces, el ser humano se convierte en el objeto del amor de Dios. Mire qué grande es esto. Eso es. Aleluya. Si yo me mato un poquito, ¿verdad? Con respeto al Señor, me atrevería a decirle que usted y yo somos la razón por la cual el amor de Dios tiene sentido. Entonces, donde hay amor y se tiene que manifestar el amor, tiene que existir una relación. Como el ser humano es una creación a la que Dios le da amor, lo convierte en un elemento de padre. Esta es mi obra, este es mi hijo, este es mi fruto. Y como hay un elemento de sentimiento, aquí está el amor, yo soy el padre. Después eso, donde se perfecciona, es cuando aparece la figura de Cristo. Porque Cristo no solamente viene a salvarnos, bien, entre otras cosas, ¿verdad? Que son muchas las que hace Jesucristo. Pero Cristo viene a mostrarnos cómo debe ser la relación que Dios espera entre el ser humano y Él. Y cada vez que Cristo habla del Padre, lo que está haciendo es enseñándonos qué relación espera Dios de nosotros. Cuando oren así, Padre nuestro que está en los cielos, pues este es mi creador. Santificado sea tu nombre, venga a tu reino, sea tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Quién es ese pan? Cristo. Cristo es el pan. Entonces, si el pan viene del cielo, que es el mundo divino, dánoslo hoy para que baje a la tierra, ese pan de vida es Cristo, que lo da gracias al Padre. Padre, te doy gracias porque yo sé que tú siempre me escuchas. Imagínense, que nos está enseñando algo como eso. Dios nos escucha, hasta los disparates que decimos. Fíjense, yo tengo un amigo, tengo unos cuantos, pero uno de ellos, musulmán, que es con el más que yo me llevo de los otros. Y yo le pregunté, no sé mucho, Mohammed, pues, casi todos ellos se llaman Muhammad, Ahmed, Ali, Mohammed. Y el Mohammed, ¿cómo ustedes oran? Entonces me dijo, tú sabes eso, tú has estudiado el Islam. No, pero esa es la teoría. Dime la práctica. O sea, en blanco y negro. Como usted tira la alfombra allí en la mezquita. Dice, es fácil. Alá es uno. Alá salva. Alá es bueno. Alá es misericordioso. Alá me protege. Y venga, que tú no oras por los problemas, Alá lo sabe. Y las enfermedades, Alá tiene conocimiento de ellas. ¿Y usted puede decir que ustedes se reúnen 3, 4, 5 veces y eso es todo lo que usted ora? Sí. Yo llegué frustrado a casa. Porque yo cuando oro en casa me porque si señor el trabajo, ese tengo sucio me está picando adelante. ¿Verdad que sí? Entonces cuando empecé a revisar los textos bíblicos me di cuenta que eso es lo que hacía Cristo. Su relación con el Padre es una relación de exaltación, de adoración, de alabanza, de pureza de espíritu. Dios conoce nuestros problemas y también sabe cómo se van a resolver. Entonces, mientras más yo le doy peso al problema, prácticamente lo ofendo, porque le estoy insistiendo en que atienda mis problemas, haciendo creer que no puede resolverlo.
pues voy a darle gloria, porque Él lo va a manejar como Él quiera. Aleluya. Punto, se acabó. Entonces, ¿quién enseña eso? De hecho, Jesús es más bravo. Jesús va a otra liga. Jesús se para un día frente a todo el mundo y dice: a mí nadie me quita la vida. Yo la pongo y la vuelvo y la tomo. Como quien dice, o sea, yo sé lo que está pasando y sé lo que va a pasar. Y está haciendo una invitación al ser humano de que este Dios que todo lo conoce y todo lo sabe, que no quiere decir que todo tiene planchado, sino que está invitando a que confiemos en Él. Descanse. Descanse. Vamos a ver si los ejemplos cuadran. Una de las cosas más grandes que le puede pasar a un ser humano es que cuando es chiquito y tiene esos temores de que lo dejan en un sitio con gente desconocida, así sea el salón de clase, que cuando suena el timbre y se acaba el día, uno de los padres esté allí esperándolo. Ese corazón, y que uno empieza a ver los carros, ¿verdad? Porque uno el bultito y una loncherita así, mirando por todos lados. Y qué alivio cuando uno ve el carro conocido y la voz: ¡eh! Ahí está papi. Ahí está papi. Esa es la imagen que Cristo quiso proyectar. El Padre siempre va a llegar. Amén, Señor. Te va a llamar. Estoy aquí para infundirte confianza. Que aunque yo no lo vea, yo sepa que Él siempre va a estar ahí. Entonces, en esa confianza el Hijo camina, Cristo, para demostrarme que me está revelando cómo es que se manifiesta ese Padre. Dios también se revela como el Padre de nuestro Señor Jesucristo y como el Padre de todos los que creen en Jesucristo como Salvador y Señor, porque una cosa es ser criatura de Dios y otra cosa es ser a la hechura de Dios conforme a Juan. Y a todos aquellos que creyeron en su nombre se les dio la facultad de ser hechos hijos de Dios. Entonces ocurre una transformación. Todos somos criaturas. Los que creemos pasamos de criaturas a hechura. Y eso nos convierte en hermanos. Y los hermanos pelean, pero tienen que amarse. Y lo mejor que puede tener esto es ser hermano. ¿Sabe por qué? Porque en la vida humana hay relaciones donde uno puede tratar a la gente de ex. Ahí va mi ex amigo. Esa es mi ex esposa. Pero yo no puedo decir, ese es mi ex hermano. Porque aunque me lleve mal con él, es mi hermano. Así que una vez nosotros pasamos ese filtro de lechura, aunque nos molestemos, seguimos siendo hermanos. Y mejor que nos llevemos bien para que podamos llegar al reino de los cielos. Aunque las tres personas participan en la creación y en el sostenimiento de un universo físico y de las criaturas que existen en él, la primera persona, o sea, el Dios Padre, en una manera especial, es el Padre de toda la creación, porque le explico que es el que origina el diseño de la nada. Bien. Y aquí aparece algo interesante en el texto bíblico. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si creó los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Él? Aquí tengo dos discípulos que veo clase conmigo. En la eternidad. Dios vive en la eternidad. Si Dios vive en la eternidad y crea el universo, quiere decir que el universo es finito. Porque está contenido dentro de la eternidad, que es lo único que es infinito. Solamente del diseñador original, el Padre, puede llegar a tener semejante mentalidad para que nosotros disfrutemos hoy de una bendición y de un beneficio tan grande como eso, que es que la creación. Sí. Y yo creo que la iglesia no está disfrutando de lo que Dios hizo como debería. La creación es un regalo que Dios nos hizo y somos mayordomos de ella.
en todos los aspectos y le pedirá cuenta a todo el mundo por lo que pasó con esta tierra. Dice Efesios 3, versos 14 al 15: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. De Pablo está acentuando que la figura del Padre es quien responsabiliza, o quien es responsable de que todo lo que aparece en el mundo tenga nombre de toda familia en los cielos y en la tierra. Aquí toda la familia de criaturas morales, incluyendo ángeles y hombres, son declaradas para construir una familia de la cual Dios es el Padre. Y los ángeles incluyen los demonios. El hecho de que hayan hecho lo que hicieron no los excluye. La gente tiene crisis porque en el libro de Job, Satanás se presenta frente a Dios. Dios no puede ser tan finito ni tan débil que no puede enfrentarse a Satanás. Porque entonces habría algo que lo limita. Y a Dios no lo limita nada que no sea su propia naturaleza. Hay gente que me dice, no, a Dios no limita su palabra. No. Porque la palabra dice todo lo que Dios puede hacer. Pero sobre esa palabra, Él todavía tiene la decisión de cuándo hacerlo, con quién hacerlo, por qué no hacerlo. O sea, todavía Él tiene una facultad superior que nos revela en la palabra, aún en ella nos revela que Él tiene esa capacidad. Ven. Dios le dice a Samuel que vaya a ungir a uno de los hijos de Isaí porque es el próximo rey de Israel. ¿Por qué no le dijo de una vez que era David? Sí, ya que iba para allá. Y de paso se llama David. Es más, no te mandes buscando lo que está en el monte. Es Sí, claro. No es fácil. Y lo hicimos más fácil, pero como Dios tiene un plan. Si Samuel llega donde David directo, los hermanos no le van a creer que ellos están descalificados y que el más pequeñito va a ser el rey. Así que Dios tiene que descalificar a los mayores en público para ubicar al que es y que lo respeten. Pero el problema no es ese. El problema es que cuando le dice eso a Samuel, le dice, y si Saúl te pregunta, tú le dices que vas a hacer un sacrificio. Cualquiera dice que una media verdad, ¿eh? Los planes de Dios no los altera nadie. Y cuando un problema suyo se convierte en un obstáculo para que el plan de Dios se cumpla, el problema deja de ser suyo y se convierte en un problema de Él. Y déjelo a Él, que Él sabe cómo resolver esos problemas. Eso es. Sí, Santo Señor. Dios. De una manera similar, en Hebreos 12:9, la primera persona es nombrada como el Padre de los Espíritus, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con el Espíritu, que tiene que ver con los ángeles y también con el soplo que Dios deposita en el ser humano. Con Santiago dice que es el Padre de las luces, una expresión peculiar que parece indicar, y yo quiero decir que es, no que parece indicar, que es, que Él es el originador de toda luz espiritual. Bien, hay dos conceptos en el mundo bíblico sobre luz. Lo que es luz propia, en griego phos, P-H-O-S, phos. Y lo que es luz que proyecta luz, que se llama fotos, de donde viene fotografía, que no es otra cosa que la capturación de una imagen de luz en un papel para reflejarla. Cuando Dios, Santiago dice que el Padre es el Padre de todas las luces, Jesús dice en la tierra, yo soy la luz del mundo, porque Jesús es el reflejo original
de la luz propia de Dios. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, nos convertimos en fotos. Somos el reflejo de la luz propia, porque nosotros no tenemos luz propia. De Cristo es la luz del mundo, que es la luz propia de Dios brillando en la tierra, y usted y yo nos convertimos en el reflejo de esa luz a los demás. Que cuando los demás nos vean, vean a Cristo. Sí, hermano. Yo luego he trazado el pensamiento de que Jesús es el sol, nosotros la luna. Eso está bien. Y las estrellas también. Perfecto, perfecto. De hecho, el sol que tiene luz propia, ¿verdad? Y Jesús, y es una buena imagen. Jesús quiere impactarnos con su luz de tal forma, primero, que todo lo que está en nuestra vida quede al descubierto, no para humillarnos, sino para sanar, para restaurar, para redimir, y segundo, para proyectar esa luz a los demás en todos los aspectos posibles. Job. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, ¿verdad? Para presentarse delante de Dios, perdón. Y entre ellos estaba nada menos ni nada más que Satanás. Aquí ocurre un fenómeno interesante. Job tiene 10 hijos. Parece que al mayor le gustaba hacer fiesta, porque dice el texto que el mayor hacía fiesta e invitaba a los hermanos. Entonces Job se tenía que ir amanecido a orar. ¿Por qué? Sin miedo. Por si acaso los hijos pecaban en la fiesta. Fíjate que no sé que pecaban, ¿sí? Por si acaso pecaban. Entonces un maestro de teología que estuve en el seminario evangélico disparó una pregunta diciendo que los hijos de Job se murieron, que si se perdieron o se salvaron. Ahí se descuadró la cosa. Y todo el mundo, tú sabes cómo es esta cosa, que todo el mundo tiene para su lado. Y él empezó a preguntar, ¿usted tiene hijos? Sí. ¿Vive con usted? Sí. Muy bien por usted. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Sus hijos están sanos? Sí. Bien por usted. ¿Usted tiene hijos? Sí. ¿Alguno de ustedes tiene hijos y están en la calle perdidos? ¿Alguno de ustedes tiene hijos y está preso? ¿Alguno de ustedes tiene hijos y son deambulantes? Pues a esa gente que tiene que preguntarle cómo es que ellos oran por sus hijos. Pues su oración es diferente a la de nosotros. Su oración es: Señor, sálvalos, y si te los tienes que llevar, llévatelo. Entonces ahí se nos complica un poco la existencia, porque como yo no estoy viviendo eso, no lo puedo entender bien. Pero el que lo está viviendo y ve que un hijo Dios se lo llevó y le dio la oportunidad de que un capellán se le cruzara por el medio, pues gracias, Señor, está contigo. Entonces traigo esto para que usted entienda que la salvación Jesús la consuma en la cruz, pero la origina el Padre. Y al final del día, quien sabe y decide quién se salvó o no, es Él. Así que eso es un issue que nosotros no lo deberíamos ni tocar con un palo. Y si algún día alguien le pregunta,